pasar a la enseñanza de esta mañana, hermanos. Es el tema 21 de la serie Conociendo a Jesús, y este tema lo he titulado Jesús y la oración. Si me acompañan con su Biblia al Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, en el verso 1, Lucas 11, versículo 1, dice así la Escritura: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Repito nuevamente, dice el verso 1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos, y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Vamos a hacer una oración, hermanos. Padre, hoy te ponemos esta palabra en tus manos y te pedimos de una manera humilde, sencilla, ven a hablar al corazón de cada uno de los oyentes. Ciertamente tu vida fue marcada por la oración y tú quieres marcar nuestra vida con la oración. Ayúdanos pues, Padre, a entender este tema tan importante. Envía a tu Santo Espíritu en medio de nosotros, que nos haga entender cada palabra que se lee en la Escritura. En el precioso nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Si hay algo, hermanos, que resalta en la vida del Señor Jesucristo, justamente es su vida de oración. Prácticamente lo vemos siempre en una dependencia absoluta hacia su Padre Celestial. Nada hacía si no lo ponía en las manos de su Padre. Y todo esto con el fin de ponernos ejemplo a nosotros. Tal era su vida de oración, que contagiaba a los demás, que los demás se bendecían de esa vida que irradiaba paz, gozo, alegría, por haber estado en la presencia de Dios. Y era tanta la influencia que ejercía su vida de oración sobre los demás, que sus mismos discípulos le pidieron en esta ocasión: Señor, enséñanos a orar. ¿Qué veían en su maestro, hermanos? ¿Qué veían en Jesucristo? Que cuando Él se retiraba a un lugar solitario y se postraba con su rostro en tierra y empezaba a pedirle a su Padre Celestial, imagínate las palabras, imagínate la intercesión, imagínate la oración que hacía el Señor Jesucristo por la gente. Seguramente cuando se levantaba el Señor Jesucristo, su rostro irradiaba gozo, paz, felicidad, alegría. Y de tal manera esa vida contagiaba a los que estaban alrededor de Él, que un día uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Quiero decirte que todo judío sabía, y lo digo entre comillas, hacer oraciones. Tú no puedes imaginarte un judío sin que a lo mejor lo veas, a lo mejor ahí en el muro de los lamentos, ¿verdad? Y balanceándose de esta manera. Hasta la fecha, el día de hoy, el judío lleva su gorrito aquí, ¿verdad?, en la cabeza, y está el muro de los lamentos, y está la persona ahí balanceándose hacia el frente y haciendo sus oraciones. Un judío sabía orar, entre comillas lo digo. Estos hombres que habían sido llamados para ser sus seguidores seguramente sabían orar, sabían elevar su petición, pero no había efectividad como la veían en la vida del Señor Jesucristo. Cuando Él oraba, hermanos, los cielos se estremecían. En una ocasión dice la Escritura por allá en Juan 11 que llegó el Señor Jesucristo y resulta que uno de sus amigos había muerto y tenía ya varios días de muerto, y entonces estaba ahí ya en el sepulcro, y Jesús se paró enfrente de la puerta del sepulcro, mandó quitar la piedra y levantó los ojos al cielo, hizo una oración
Y entonces le dijo al muerto, Lázaro, sal fuera. Con esa voz de autoridad. Y el que estaba muerto de 4 días salió lleno de vida, hermanos. Un hombre de verdad que sabía orar y sabía hacer que el cielo bajara. De tal forma que lo que leemos aquí, que estando, dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, yo me puedo imaginar al discípulo por allá sentado, extasiado al escuchar la oración de su maestro. Cuando terminó de orar, se acercó y le dijo, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. ¿Cuántos de nosotros le tendríamos que decir también al Señor Jesucristo, Señor, enséñanos a orar? Amén. Que nuestra oración sea eficaz, que nuestra oración sea poderosa, que nuestra oración llegue a los cielos, llegue al trono del Padre, ¿verdad? Donde Él está sentado allá arriba, y que nuestra oración pase los cielos, hermanos. Lo que necesitamos son esas oraciones, hermanos, que estremezcan los cielos, que estremezcan la tierra. Y vamos a ver varios aspectos de la oración a través de la vida del Señor Jesucristo. Quiero comenzar diciendo, a pesar de que el Señor Jesucristo era una persona sumamente ocupada, como tal vez lo sean muchos de los presentes, que tienen muchos quehaceres, muchos pendientes. Ahí está el padre de familia que tiene que salir a trabajar diariamente para llevar el sustento a su hogar, ¿cierto o no? Y ahí está la madre que se queda a cuidado de la casa, de los hijos, hacer el quehacer, la comida, lavar, planchar, y que en ocasiones pueden empezar muy de mañana y terminar muy tarde, fatigada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay un momento de descanso. Quiero decirte, había un hombre, Jesucristo, que era una de las personas sumamente ocupada. Sin embargo, Cristo sacaba tiempos de calidad para estar a solas con su Padre. Vamos a Mateo capítulo 14, verso 23. Dice la Escritura, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Mateo 14, 23. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. El contexto del pasaje, léelo en casa, nos demuestra uno de los días de Jesús, desde la mañana hasta la noche. Y vemos que después de un día de trabajo arduo, de predicación, de enseñanza, de multiplicar los panes y los peces para darle de comer a más de 5,000 personas, de orar por ellos, de sanarlos de sus dolencias, empieza a caer el sol, a oscurecer. ¿Y qué crees que hizo el Señor Jesucristo? En lugar de irse a descansar, en lugar de irse, ¿verdad?, a un lugar para ya reposar de toda la jornada que había tenido intensa, no, el Señor Jesús se fue a un monte, dice, a orar aparte. En otras palabras, vemos que su necesidad o su anhelo de estar con su Padre era más grande que su cansancio y su fatiga. Pero no solamente en la noche, hermanos. Vamos a Marcos capítulo 1, verso 35. Te dejo de tarea que leas Marcos 1, todo el capítulo 1. Y te vas a dar cuenta los días del Señor Jesucristo. En la mañana en la sinagoga, compartiendo. Salen de la sinagoga y se van a la casa de Pedro. Y a lo mejor quiere descansar el Señor Jesucristo y llega Pedro y le dice, mi suegra está enferma, postrada en cama. Y ahí se para el maestro y va y sana a la suegra de Pedro. Y después, ¿verdad?, está ahí con sus discípulos, tal vez hablándoles del reino, y llega la tarde y empiezan a tocar a la puerta. ¿Y qué crees? ¿Quién era? Era la multitud de la ciudad que había escuchado que Jesús estaba en la casa de Pedro, de Simón Pedro, y llegaron con sus enfermos, llegaron con sus endemoniados, llegaron con sus críticos, ¿verdad?, ahí en sus camillas, y empezaron a tocar la puerta. Se agolpó la gente afuera. Y el Señor Jesucristo sale y empieza a orar por ellos. Y dice la Escritura, uno a uno, imponiendo las manos, conociendo la necesidad. No, Jesús no era milagrero, decir, sean sanos todos, y ya todo el mundo recibía la sanidad. No, Él llamaba a la gente, escuchaba su necesidad, imponía sus manos, y era sanado, y era sanado, y era sanado. Imagínate la multitud, y allá andaba el Señor Jesucristo, en medio de esa multitud, sanando a los enfermos. Alguien pudiera decir, oye, un día así, el Señor Jesucristo iba a caer exhausto, cansadísimo. Y mira, dice Mateo 14, 23, que se va todavía a orar. Todavía esa energía que le quedaba la ocupa para buscar a su Padre. Anhelaba la presencia de su Padre. Era más grande su necesidad, su anhelo, que su cansancio. Alguien podría decir, ahora al otro día se va a levantar más tarde. Mira qué dice la Escritura, Marcos 1:35. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro. En otras palabras, el Señor Jesucristo acostumbraba a levantarse de madrugada. Salió
y se fue a un lugar desierto. ¿Y qué hacía ahí? Y allí oraba. En otras palabras, no solamente en la noche, ¿verdad?, se ponía a buscar a su Padre, también en la mañana, antes de iniciar su día, expresaba su necesidad, su dependencia, su anhelo de estar con su Padre y buscaba renovar sus fuerzas para emprender las actividades de ese día. ¿Cuánto tenemos que aprender de nuestro Maestro, hermanos? ¿Qué pasa el día de hoy? La gente tiene la agenda llena y entonces se levanta en la mañana y dice, bueno, ya tengo que salir corriendo porque ya no me da tiempo, ¿verdad? Ni siquiera dedicarle un tiempo de oración a Dios. Así que ahí al rato. Y sale la persona corriendo a su trabajo y está en su trabajo, ¿verdad? Distraída la persona, llega cansada y entonces abre la Biblia y en el primer versículo empieza a dormirse. Orar se le olvidó. Por eso en ocasiones vemos el cristianismo del día de hoy bien enclenque, un cristianismo que no impacta, un cristianismo, ¿verdad?, que la gente en ocasiones nada más se anda quejando, y es que me hizo los gestos, y es que me miró feo, y es que sentí mal aquí en mi corazón. Oye, antes les cortaban la cabeza. Antes a los cristianos los llevaban a la arena del Coliseo, pero como era gente que sabía estar en la presencia de Dios, aun cuando se los comían las fieras, ellos estaban, mira, con una paz y una bendita alegría en su corazón, a pesar de que estaban enfrentando a la muerte. Por eso hoy vemos un cristianismo así, hermanos, porque en ocasiones la gente ya no depende de Dios, ya no dobla sus rodillas en la mañana, en la noche, ya no está buscando, ya no anhela la presencia de Dios. Y yo te digo algo de una vez, quien no anhela la presencia de Dios en su vida, no va a llegar muy lejos. Quien no anhela, quien no está en una vida de oración, no va a llegar muy lejos. Se va a quedar a la mitad del camino. ¿Cómo podemos llegar, hermanos, a la meta? ¿Cómo podemos cruzar la meta final y llegar ante la presencia de Dios? Solamente hay un camino, es Cristo. Y solamente Él dijo, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Estás de acuerdo? Eso lo dijo el Señor Jesucristo. Vivir un cristianismo sin Cristo no se puede. Por eso hay muchos grupos religiosos. Por eso las religiones se llenan y se abarrotan. Porque es muy fácil tener un dogma, una religión, algo que solamente sea en la letra, muerta, pero no una vivencia, no una vida consagrada. Yo no veo al Señor Jesucristo con una letra muerta. Él vivía lo que predicaba. Él vivía, si el hecho de decir hay que buscar a Dios es porque Él estaba poniéndonos el ejemplo de ir en la noche y dedicar un tiempo para doblar su rodilla y buscar a su Padre Celestial. Buscar a su Padre Celestial. La pregunta, hermanos, que a lo mejor puede surgir en la mente es ¿por qué oraba Cristo si es Dios verdadero? ¿Sabes cuál es la respuesta? Número 1, para darnos ejemplo. Por eso Él dijo, yo soy el camino. En otras palabras, así como yo vivo, ustedes también deben vivir. Y número 2, porque Cristo conocía nuestras limitantes humanas, conocía nuestra naturaleza inclinada al egoísmo. ¿Cierto o no? Nuestra naturaleza está inclinada al egoísmo. ¿A poco no de repente quieres tú ser el primero? Primero yo, después ¿quién crees? Yo, y al último ¿quién crees? Yo también. Esa es la naturaleza humana. Ajá, siempre. Porque el hombre está inclinado en su naturaleza al egoísmo. Desde pequeños está ahí la gente buscando, ¿verdad? En su egoísmo busca de alguna manera saciar su egoísmo. Tal ejemplo de un padre que en una ocasión de una manera sabia, al saber esta naturaleza, a esta cuestión de la naturaleza humana que está inclinada al egoísmo, le dijo a sus hijos, tenía 2 hijos, iban a repartir un pan, y le dice a uno de sus hijos, hijo, te toca partir el pan. Y entonces el hijo dice, pues, de aquí soy. Y entonces corta una rebanada más grande que la otra. Dijo, pues ya mi papá dijo, a mí me toca partir el pan. Entonces corta una rebanada más grande que la otra y llama el padre entonces al segundo hijo, le dice, hijo, te toca repartir. Obviamente el que le tocó partir pensaba que le iba a tocar esa porción más grande. Pero este hombre, padre de familia, con mucha sabiduría, entonces llama al otro hijo y le dice, ahora tú reparte. Y pues al otro le da la pequeña parte y él se queda con la otra. Para enseñarles un asunto de justicia. Pero así es la naturaleza humana, hermano. Ahora,
Cuando el Señor Jesucristo conoce al hombre, porque Él nos hizo, sabía que había limitantes humanas y sabía que el hombre está inclinado hacia el egoísmo, de tal manera que la oración es un flagelo para la carne. Es un flagelo para la carne. Cualquier cristiano que no es espiritual, la oración es un tormento y la mira como una imposición más que como una bendición. ¡Ay, que orar! ¡Ay, es que hoy tengo que orar! ¡Ay, es que hoy no he orado! ¡Ay, es que el hermano ya habló de la oración! Ahora que amaneció lluvioso, ¿verdad? ¡Ay, es que está lluvioso y quisiera estar en mi camita enrollada en mi cobija! Pero hay que levantarse para orar. ¡Ay, es que si no oro me van a llamar la atención! Pues aquí nadie te llama la atención, pero hace un rato decíamos, Él nos ve en todo lugar, ¿no? Ahí va el hombre corriendo con su maletín bien apresurado, el Señor apresurado, ¿verdad? Llega y está afanado en su trabajo, trabaja 10 horas, llega cansado y dice, no, ya no hay tiempo para Dios, mañana. Cuando yo veo a un Cristo, hermanos, haciendo más trabajo que todos nosotros juntos, y Él sacaba tiempos para estar a solas con su Padre. Por eso su vida impactaba, hermanos. Y la oración es un flagelo para la carne. Quien vive y quien camina en el Espíritu, la oración es algo sumamente atractivo y deseado, como decía el profeta Isaías. En una ocasión dijo, con mi alma te he deseado, y en tanto me dure el Espíritu, madrugaré, dice, para buscarte, ahí en Isaías 26. Madrugaré para buscarte, dice. De hecho, hermanos, quiero decirles, la oración no fue algo nuevo. Desde la antigüedad los hombres de Dios, los profetas y siervos de Jehová, dedicaron sus vidas a orar fervientemente. En otras palabras, ¿cómo podrían tener una comunión con Dios? Solo a través de la oración. Moisés, por ejemplo, es conocido por su intercesión por el pueblo de Israel. Pasaba días enteros en la presencia de Dios, tanto que su mismo rostro le brillaba. Éxodo 34:29, no lo vamos a proyectar, solamente anótalo. Dice la Escritura que cuando él iba a orar con Dios, bajaba de su presencia y su rostro brillaba. Y la gente se espantaba porque le brillaba el rostro a Moisés y entonces se ponía un velo. Pero cuando subía ante la presencia de Dios, llegaba y se quitaba el velo. O sea, no había nada que ocultarle a Dios. Había transparencia. Había descubrirle el corazón a nuestro Dios. ¿Sí? Eso es lo que significa. Y que brille el rostro, hermanos. Oye, es que cuando estás en la presencia de Dios y sabes estar en la presencia de Dios, tu rostro brilla de alegría, de paz y de regocijo. Josué, por ejemplo, también en Éxodo 33, dice que pasaba la noche en el tabernáculo donde estaba la presencia de Dios. No se despegaba. Daniel, allí en Daniel capítulo 6, verso 10, anótalo, dice que oraba 3 veces al día. A pesar de ser un funcionario público, o sea, era un gobernante y tenía grandes responsabilidades en un reino muy importante de su época, sacaba tiempos para estar 3 veces al día de rodillas ante Dios. ¿Y qué más decimos? Samuel, Elías tenía su frase famosa, vive Jehová en cuya presencia estoy. Isaías, Jeremías, todos ellos fueron hombres de oración que trajeron palabra de Dios al pueblo. Y muchos de ellos promovieron avivamientos en su generación, como Samuel. ¿Sabías tú, por ejemplo, que Samuel fue levantado por Dios en un momento de apostasía? El pueblo estaba con un corazón apóstata, ya no sabían cómo buscar a Dios, y se levanta Samuel y empieza a llevar al pueblo, hermanos, hacia lo recto. En otras palabras, la oración es poderosa, no solo porque te da vitalidad a ti, sino también le da vitalidad a los que te rodean. Y no solamente los hombres del Antiguo Testamento fueron hombres de oración, también los hombres del Nuevo Testamento fueron hombres totalmente entregados a la oración. Vamos a ver Hechos capítulo 6, por favor. Hechos capítulo 6, verso 2. Aquí vemos en la Escritura, Hechos 6, 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros, dice, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, obviamente que se estaba predicando en ese momento. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que los apóstoles entendían bien cuál era, vamos a decir, las prioridades que tenían.
Y como cristianos tenemos que entender cuáles son nuestras prioridades, hermano. ¿Es importante ir a hacer misericordia? Yo pregunto, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que es importante llevarle el pan a la mejor al hambriento? Llevarle una tortita, por ejemplo, al familiar que está allá en el hospital y que ha pasado tantos días cuidando a su enfermo y que en ocasiones, por los gastos que generan los medicamentos, no hay pues para la comida. Qué bendición, hermanos, cuando llega un cristiano ahí con una canasta llena de tortas o de taquitos, ¿verdad? Y se para afuera del hospital en urgencias y dice, quien quiera comida es gratis, venga por una tortita. Uy, hermanos, es como pan del cielo, es como pan del cielo, ¿verdad? ¿Es bueno hacer misericordia? Sí, hermanos, pero hay un orden. Aquí, por ejemplo, ellos, cuando dice el apóstol Pedro, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. En ese tiempo también había mujeres viudas a las que se les hacía misericordia y se les daba una porción, una ración diaria de comida. Y había, hagan de cuenta, una comida comunitaria y llegaban las viudas que no tenían familia, que estaban en pobreza y se les ponían las mesas y entonces andaban los discípulos, ¿verdad? Sirviendo allá y haciendo comida, haciendo el arrocito, los frijoles y llegaban las viudas, se sentaban y entonces les servían a las mesas. Pero de repente hubo queja porque unas estaban siendo desatendidas. Y prácticamente era como diciéndole a los apóstoles, ándele, ustedes también, pónganse a servir. Y Pedro dijo, no es justo. O sea, nosotros tenemos un llamado. ¿Y cuál es el llamado? No por menospreciar el servir a las mesas, sino porque el llamado de los apóstoles era un llamado especial. Dice, verso 4, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. En otras palabras, gente que sabía cuál era la prioridad, la oración y la palabra. El apóstol Pablo también, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 17, él escribió estas palabras, orad sin cesar, orar en todo tiempo, sin cesar, sin descanso. Ahora, hago también una aclaración, hermanos. Cuando hablamos de una vida de oración, no significa que 24 horas vas a estar de rodillas, ahí clamando y orando todos los días, 24 horas, porque entonces, ¿a qué horas vas a hacer tus deberes? Estamos de acuerdo que Dios es un Dios también de responsabilidades. Estamos de acuerdo que Dios también nos ha establecido al hombre y a la mujer responsabilidades diferentes. Y al hombre lo llama a que vaya y trabaje para llevar el sustento de su hogar, ¿cierto o no? Para llevar la comida, y entonces el hombre tiene que andar allá afuera, ¿verdad? Y a lo mejor pues en el campo, en el taller, sudando, ¿verdad? O en una oficina, trabajando con la mente, ahí en la computadora, y ahí está la persona, un maestro enseñando, preparando sus clases. Cada quien sabe su responsabilidad. Lo que Dios pide es, haz eso sin dejar de hacer aquello. ¿Estamos de acuerdo? No por el hecho de decir, no, es que pues Dios me está pidiendo que vaya y trabaje, porque si no suplo para mi hogar, entonces soy peor que un incrédulo. ¿Y a qué horas voy a orar, hermano? Pues organízate, así como el Señor Jesucristo se organizaba. De tal manera, hermanos, que si entendemos rodillas, postrado ahí. La oración, como lo vamos a ver más adelante, es un tiempo de calidad que tú le dedicas a Dios para platicar. Pero después de ese tiempo, que también no pueden ser 5 minutos, súpleme todas mis necesidades. Tú sabes que soy una persona muy necesitada, necesito que me des el sueldo, que me suban de puesto. A veces así ora la gente, hermanos. Dame. Yo te voy a mostrar que cuando un cristiano ora sus necesidades, ¿sabes hasta qué lugar pasan? Hasta el último. Yo te invito a que analices tu vida de oración. Porque en ocasiones, te repito, hay mucha gente que dice, Señor, sáname, Señor. Señor, dame el recurso, Señor, que necesito. Señor, mira que estoy bien necesitado. Y te volteas y hay más necesidad allá afuera. Pero a veces el corazón se hace egoísta, que la persona no puede clamar porque tiene a su lado. Solamente es dame. Y a veces la gente se queja y dice, ay, es que Dios no me dio, es que Dios no me bendice. ¿Sabes cuándo te va a bendecir? Cuando sigamos todos ese principio que Él nos ha dejado. Dice, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando tú das tu oración por el otro, antes que tú estés orando por ti mismo, ahí vas a recibir.
Entendemos pues, hermanos, que la oración es el medio poderoso de Dios que nos transporta de lo terrenal a un ámbito celestial. Nos saca de aquí, hermanos, de la tierra para llevarnos allá, al cielo, hermanos. Al tener una vida constante de oración, cada vez nos vamos despegando de la tierra para acercarnos allá arriba, al cielo, donde está Cristo sentado en su trono de gloria. Y viceversa también. La oración, cuando dedicamos más tiempo a la oración, hacemos que el cielo baje a la tierra. Y se cumple la palabra que leemos en las Escrituras, que el Señor Jesucristo dijo: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mateo capítulo 26, verso 41. Hoy te doy la clave. Si tú tienes en ocasiones un momento de mucha tentación, hoy te doy la clave, cómo mitigar, cómo disminuir la fuerza de las tentaciones. Mateo 26, 41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Yo te digo algo, cuando una persona está sumamente tentada, hay tiempos, sí es cierto. En ocasiones pueden ser algunos días donde viene la tentación a tu vida y está ahí la tentación muy fuerte, latente ahí, que quiere hacer que caigas. Pero vamos a decir, la experiencia o la vida normal de un cristiano es que sus tentaciones siempre van a estar por debajo del nivel. Vamos a decir, si pusiéramos una escala, de repente pues los niveles de la tentación están verdes, amarillos, naranjas y rojos. Ya los rojos es cuando la tentación está en su máximo apogeo y que es muy susceptible que el cristiano pueda caer y ofender a Dios, pueda caer en un pecado y ofender a Dios. Un cristiano que sabe orar y que sabe estar en la presencia de Dios, sus niveles, por llamarle de una manera, hermanos, entiéndanme esto, sus niveles siempre van a estar controlados, en un nivel medianamente controlados. Deja de orar, deja de buscar la presencia de Dios y se dispara. Y luego ahí anda la gente: ay, hermano, es que estoy bien tentado. ¿Cuánto tiempo estás orando? Es que hay que orar. Es que hay que orar, hermano. ¿Cómo estás viviendo la vida cristiana? Hace 8 días estuvimos hablando acerca del llamado de Jesús. Y decíamos que Jesús decía: sígueme, ponte aquí atrás de mí y sigue mis pisadas. Pero hay mucha gente que Cristo, mira, va allá a lo lejos y la gente anda: sí, ando siguiendo a Cristo, y va por otro lado. Oye, si estás siguiendo a Cristo, sigue a Cristo en sus pisadas. Y si ves a Cristo que en la noche se ponía a orar, ponte a orar en la noche. Y si en la mañana se levantaba muy temprano, ponte a orar en la mañana temprano. Eso es seguir las pisadas del Maestro. Eso es seguir las pisadas del Maestro. Ay, hermano, es que estoy siendo bien tentado y no puedo vencer. De repente me viene otra vez ese coraje y con todo mundo me enemisto y porque vuela la mosca. Es que mi carácter así está todo. No, espérame tantito. O sea, el problema es ahí que la carne, porque al final de cuentas tú y yo tenemos una carne, esta que ves, y la carne tiene deseos. ¿Estás de acuerdo? Y la manera en la cual un cristiano puede triunfar ante la tentación, el Señor Jesucristo dio la clave en Mateo 26, 41. Velad y orar. ¿Para qué? Para que no entres en tentación. Dice el Espíritu Santo está dispuesto a ayudarte, pero tu carne es débil. De tal manera que como tienes una carne que es débil, entonces ponte a orar. ¿Sí me entienden? No es como la doctrina que anda por ahí en las denominaciones y dice: es que no podemos dejar de pecar. ¿Cómo que no podemos dejar de pecar? No, es que la misma Biblia dice que la carne es débil. No, espérame, lee bien el contexto. Sí, es cierto, el Señor Jesucristo dijo que la carne es débil, pero para que no entres en tentación te dio la clave: vela y ora. Qué diferente doctrina, ¿verdad? Hay gente que, no, es que la Biblia dice, no hay justo ni aun uno, todos somos pecadores, Romanos 7, miserable de mí, Pablo decía eso, entonces todo mundo no puede dejar de pecar. Entonces, ¿a qué vino Cristo? A salvarnos. ¿De qué nos vino a salvar Cristo? Si nos dejó en el mismo pecado, en el mismito pecado, hermano. No, hermanos, cuando Cristo viene y salva a una persona, la hace libre del pecado. Abre el candado y le quita las cadenas y le dice: eres libre. ¿Cómo ven? Pero para que sigas en esa libertad, obviamente hay que echar mano de una vida de oración. Porque también hay mucha gente que quiere vivir el cristianismo en sus fuerzas. No, hermanos. Y ahí va el hombre, ¿no?
que tuvo problemas con los ojos por la codicia, y pasa la muchacha mal vestida y va, ay, no, y pasa la otra por acá, no, pero llega, está en sus fuerzas, va a llegar un momento en el cual ya no va a poder resistir, y entonces va a voltear y va a estar viendo ahí a la mujer que pasa, mal vestida, y ya cayó. ¿Por qué? Porque no oró, porque no tiene una vida consagrada a Dios. Porque piensa que el cristianismo es vivir en sus fuerzas. Sí, como Pedro, no, Señor, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Pedro, mejor ponte a orar. Y ahí está durmiendo Pedro. Y llega la segunda vez y está durmiendo Pedro. Y la tercera vez y está dormido Pedro. ¿Cuántos Pedros, hermanos, luego hay aquí? Que cuando necesitas estar orando, estás dormido. Por eso cuando llega la tentación, viene el diablo y te cachetea y te tira. Y a veces la gente ya no se levanta. Y luego anda la gente preguntando, es que Dios no me quiere ayudar a mí. Dios te quiere ayudar a ti, claro que sí. Y ha puesto su gracia, su misericordia y su poder. ¿Qué más falta? Ya dio todo. Hace falta que el hombre le crea a Dios. Y que doble su rodilla. Con la oración, tu alma está saciada en Dios de tal manera que el pecado con su influencia no es tan atrayente. Por eso pierde fuerza la tentación. Porque tú estás en la mañana en un banquete con tu Padre Celestial, con Cristo, con el Espíritu Santo, y te está llenando de alegría, de gozo, de paz, de bendición tu corazón. Y entonces sales allá afuera y antes tenías problemas con la codicia y ahora pasa la muchacha y mira, tu corazón va lleno de Dios y no te hace ni cosquillas. Sigues hacia adelante en una bendita paz que durante el día no se acaba la pila, hermanos. Y cuando llegas a tu casa, le dices gracias Dios y te pones a orar en la noche. Ahí está la clave, hermanos. Ahí está la clave. No me vengan a decir, hermano, ay, es que la tentación, porque ya sabes qué te voy a decir. ¿Cuánto tiempo estás orando? Para que no me vayan a decir, hermano, se tenía que orar. Ya sabemos. Ok, vamos a definir, hermanos, qué es la oración. Porque hay tantas ideas tan equivocadas de lo que no es oración. La oración va más allá de un hablar a solas. Es una experiencia. Y así te lo digo, es una experiencia. La oración es una experiencia entre tú y Dios. Tiene que ver con una relación profunda con Dios, donde tú vas a conocer su corazón, su voluntad, sus intenciones, sus anhelos. A través de estar a solas con Dios, Él comenzará a revelarte lo que hay en su corazón. Yo me puedo imaginar la escena. En una ocasión estaban en la última cena. Estaba Jesús sentado a la mesa con sus discípulos. Y dice la Escritura que uno de ellos, Juan, los estudiosos de los evangelios dicen que era un muchachito, el discípulo Juan. Y dice la Escritura que en una ocasión se recostó en el pecho de Jesús. Ahí, como acurrucado. Y seguramente Juan escuchaba el latido de su corazón, de Jesús. Bueno, quiero decirte, la oración, hermanos, es conocer el corazón de Jesús. La oración es conocer su voluntad. Por eso no podemos, ¿cómo te puedo decir? Reducirla a un mero ritual. De que vas tú y estás hablando a solas porque no hay nadie y la gente dice, está loco. La oración es una experiencia, un encuentro entre tú y Dios. Es un encuentro entre tú y Dios. Y cuando tú vienes a Él con un corazón abierto, Él va a comenzar a revelarte lo que hay en su corazón. ¿Cuánta gente en ocasiones no puede orar por su prójimo? Cuando tú empiezas a orar y a conocer a Dios, su corazón, te empieza a mostrar el dolor que Él tiene por el pecador, el dolor que tiene por esa familia que se está destruyendo, el dolor que tiene por aquel padre alcohólico que está destruyendo a sus hijos. Y entonces empieza a venir a ti una angustia y una preocupación. ¿Por qué? Pues porque Dios te está poniendo su corazón. Yo pregunto, hermanos, ¿cuál será el corazón de Dios al ver tanta maldad en nuestro mundo? ¿Cómo estará Dios? ¿Estará indiferente? ¿Sí o no estará con el corazón dolido, hermanos? Y no solamente por ver el sufrimiento de la gente, sino porque sabe que si esa gente no se vuelve a Él, su destino será peor todavía. De tal manera que es una experiencia que te reconforta, que te fortalece, que te alimenta, no en tu intelecto, sino en tu alma. Salmo 25:14. Salmo 25:14. La comunión íntima. La comunión íntima.
Eso de comunión, comunicación, ¿sí? Estar ahí entre dos. Dice íntima, profunda, de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. O sea que para poder orar, hermanos, también hay que llegar de una manera con un temor a Dios. Proverbios 3:32. Porque Jehová abomina al perverso. Dice, mas su comunión íntima es con los justos. Aquí te doy una clave. Alguien dirá, hermano, entonces tengo que orar. Sí, tienes que orar. Hermano, pero yo sigo en mi pecado. ¿Qué tengo que hacer? Pues primero déjalo para que Dios te escuche. Porque la Escritura dice que Dios no oye a los pecadores. No lo digo yo, hermanos, lo dice la Escritura. Pero al que es temeroso de Dios, a ese Dios oye. A la persona que se quiere arrepentir de sus pecados, a ese Dios oye. A la persona que está en un trato de Dios y se está arrepintiendo, a ese Dios oye. A ese Dios oye. Mas su comunión íntima es con los justos. Esa es la oración, hermano, comunión íntima. Muchos confunden el orar con hacer rezos. Sin embargo, eso no es la oración. La oración no son rezos o palabrerías. No son mantras, como las religiones orientales que repiten frases hasta entrar en un trance. Ese es un mantra. No son repeticiones huecas de frases sin sentido. No tiene que ver con recitar textos bíblicos. No tiene que ver con el yoga o la meditación trascendental. Hay gente que en ocasiones, ¿verdad?, lee el Salmo 23 en la noche y dice, ya oré. No, recitaste un pasaje de la Escritura, pero eso no es oración. Tampoco hay gente, ¿verdad?, que en ocasiones abre su Biblia en el Salmo 23 y la pone en el buró y dice, ay, ya, para que Dios me cuide, y se duerme. Oye, espérate, la Biblia no es un amuleto. La Biblia es la palabra de Dios. Y lo importante de la Biblia no es lo físico, hermanos, sino el contenido, lo que dice, hermanos, el mensaje, porque estas son hojas, pero lo importante es el mensaje que está contenido, ¿sí me entienden? De tal manera que es importante ponerlo por obra. Ok, la oración no tiene que ver con el yoga o con la meditación trascendental, no tiene que ver con rituales religiosos, no tiene que ver con formas externas. Mateo 6, verso 5 al verso 8. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. En otras palabras, cuando tú ores, dice, no quieras ser visto por los demás. Los fariseos de aquel entonces se paraban en las esquinas de las calles y empezaban a levantar sus manos, las sacudían y decían, ¡oh, Dios del cielo! Y la gente se volteaba y miraba y decía, mira, esos hombres son espirituales. Pero solamente era para llamar la atención. Fíjate lo que dice el Señor Jesucristo. Dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, en tu recámara, y cerrada la puerta, o sea, quiere Dios privacidad, ora a tu Padre. ¿Ora a quién? Al Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, como los que no conocen a Dios, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. O sea, te dice, no uses vanas repeticiones. Por eso un rezo, como en ocasiones en la religión tradicional está acostumbrado a hacer rezos, no es una oración. Esa es una vana repetición. Incluso hay gente que ya ni reza lo que tiene que rezar. A veces está tan rápido queriendo terminar el rosario que va rápido así y a veces cambia palabras unas por otras porque quiere acabar. Es un ritual nada más. Es un ritual. Y aquí el Señor Jesucristo dice, y orando no uséis vanas repeticiones. Es más, en tu oración personal ni siquiera tienes que estar a cada rato pidiendo por lo mismo en tu vida. Tiene que haber, vamos a decirlo de esta manera, vida en tu oración. Porque si no te vas a hacer un ritual solamente. Señor, estoy hoy delante de ti y vengo a pedirte por todas mis necesidades. Tú las conoces, en el nombre de Jesús, amén.
Y en la noche, Señor, vengo ante ti a pedirte por todas mis necesidades, tú las conoces, en nombre de Jesucristo, amén. Al otro día, Señor, vengo otra vez ante ti a pedirte por todas. Esa es una vana repetición y Dios ni te va a oír. Orar tampoco significa recitar el Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque entonces sería una vana repetición. ¿Estás de acuerdo? Hay gente que dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como estás en los cielos, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Qué es eso, hermanos? Es una vana repetición. ¿Sabías tú que el modelo, porque después de del verso 8 te empieza a decir, vosotros oraréis así, y te dice, Padre Nuestro que estás en los cielos? Mucha gente entiende que tiene que rezar el Padre Nuestro y ya es una oración. No, porque entonces estaríamos repitiendo palabras que en ocasiones no tienen sentido. El Padre Nuestro es un modelo de oración y así lo tenemos que entender. Es un modelo que el Señor Jesucristo dejó establecido y que podemos ver por lo menos 3 o 4 etapas en la oración. Modelo que el Señor Jesucristo nos dejó, conocida como el Padre Nuestro. Pero nadie piense, hermanos, por eso es importante aclarar, nadie piense que necesitamos orar el Padre Nuestro y ya con 3 o 4 Padres Nuestros, entonces ya estamos del otro lado. Estaríamos repitiendo. ¿Está claro este punto? Recitar de memoria, vuelvo a repetir para que les quede claro, recitar de memoria lo que se conoce como la oración del Padre Nuestro no es en ningún momento haber orado. Recitar el Salmo 23 no es haber orado. Orar significa una comunión íntima con Dios, una experiencia donde tú abres tu corazón con Dios y también donde Dios abre su corazón contigo. Pero no lo veo, estoy en mi cuarto y no veo. Se necesita fe en tu corazón. Dios es espíritu, hermanos, y Él está ahí. Si no fuera así, el Señor Jesucristo nos lo hubiera dicho. Pero dice, cuando tú ores, entra en tu recámara, cierra la puerta, porque quiere privacidad. Por cierto, que nadie ora, hermanos, cuando está ahí el tumulto, la gente pasando, y a lo mejor la persona está ahí inclinada y ya lo andan tropezando a cada rato, y ya levántate. No, Él quiere un momento personal, de privacidad. Alguien dirá, hermano, pero es que yo solamente vivo en un cuarto grande y pues vivimos 8 hermanos. Y pues ¿a dónde me encierro? Bueno, pues vete un poquito al campo, o súbete a la azotea, ¿no? Pedro oraba en la azotea. Ahí le vino el éxtasis, ¿no? Cuando vio que descendía un lienzo con animales y le dijo, Pedro, mata y come. Allá en Hechos 9. Oraba en la azotea, hermano. Pues a veces no hay privacidad aquí, pues la gente se tiene que buscar. O levántate temprano. Cuando todos están roncando, tú ya estás orando. O duérmete más tarde, cuando todos ya se durmieron, tú te pones a orar, pero hay privacidad, Ok, vamos a ver rápidamente este modelo que yo te comento. Mateo 6, verso 9. Mateo capítulo 6, verso 9. Dice, vosotros pues oraréis así. Y cuando te dice, vosotros pues oraréis así, te está poniendo los momentos o las etapas que va a haber en tu oración. Pero no te está diciendo, repite esta oración. Quitémonos la idea católica, hermanos. Quitémonos esa idea y entendamos, oración es una comunión con Dios, una plática con Él, donde le abro mi corazón, pero ciertamente hay etapas. Porque si yo llego y abro mi corazón y, ay Señor, es que estoy bien aproblemado, y es que yo, Señor, y yo. Pues dice, espérame tantito, vamos a ver la primera etapa. Dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vámonos por partes. En el verso 9, lo primero que vemos en este modelo que Jesús nos enseñó es que debemos entender a quién le oramos. ¿A quién le oramos, hermanos? Al Padre. Y ese Padre es nuestro Padre. O sea, el Señor Jesucristo nos vino a revelar cosas, hermanos, tremendas. O sea, no es el Padre, es el Padre nuestro. Nuestro Padre, nuestro Padre celestial. Y dice, santificado sea tu nombre. En otras palabras, tu oración debe comenzar siempre con un engrandecimiento por lo que Él es.
y no tanto por lo que Él te pueda dar. Por eso es importante que nosotros podamos entender esta parte. Y el Señor Jesucristo fue quien nos enseñó a acercarnos a Dios como un Padre amoroso. ¿Quién es un Padre? Un Padre es aquel que te da la vida, el que te sustenta, el que te cuida, el que te protege, el que te alimenta, el que provee todo lo que tú necesitas, que está al pendiente de ti, que te conoce hasta en lo más profundo de tu ser, aquel que da todo por ti. Ese es un Padre, hermanos. Y cierto o no, así es nuestro Padre Celestial. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Cuando dice amó Dios al mundo, ¿a quién se refiere ese Dios? Al Padre, porque dio a su Hijo. Dio todo. ¿Por quiénes? Por nosotros. A ese Dios te estás acercando en oración. Por eso lo primero que debes hacer en tu oración es exaltarlo por lo que Él es. No vengas inmediatamente, ¿verdad?, con tu larga lista de necesidades que parece lista de supermercado. Ahí viene la gente a orar, ¿verdad?, pero ahí trae su lista. Señor, que no me falte el trabajo, que me vaya bien esta semana, que pase el examen. Y ahí está la gente sacando su lista. No, espérame. En primer lugar, lo primero es reconocerlo, admirarlo, ensalzarlo, alabarle, adorarle. Por eso te vuelvo a repetir, no es que hay que repetir el Padre Nuestro, sino más bien entiende estas etapas o estos momentos en que vas a tener en tu oración personal. Lo primero es admirarle, Padre Nuestro, entender a quién está dirigida tu oración. Piensa por un momento en uno de sus atributos morales, por ejemplo, su amor. ¿A cuántos de ustedes Dios ha tenido mucho amor? Levante su mano. Su fidelidad. ¿Con quién de ustedes ha sido bien fiel Dios? Que a veces no te ha pagado mal por mal. ¿Verdad que sí? Imagínate, antes de conocerlo a Él, ¿dónde andabas? En el vicio, en el pecado, destruida tu vida, allá, ¿verdad? A lo mejor en la cantina o a lo mejor tirado en una banqueta, casi los perros a un lado, hermanos, y perdón por la expresión, pero a veces así andábamos en el mundo, ¿cierto o no? Como el Gadareno. Y mira cuánto amor de Dios que vino y tocó a nuestra puerta, hermanos, y nos llamó para ser un seguidor de Él. ¡Cuánto amor! Por eso cuando vienes, hermano, no traes tu lista de supermercado a decirle, ay Señor, mira cuántas necesidades tengo. No, la guardas y le dices, Señor, eres precioso, Señor. Señor, te alabo y te amo, Señor, porque eres mi Padre, eres digno. Ok, esa es la primera etapa. ¿Cuánto tiempo puedes pasar ahí, hermano? El tiempo que tú quieras. Si sabes tocar la guitarra, agarras tu guitarra, ¿verdad? Y te pones a entonarle un canto. Y si no sabes, pues te pones el celular con una alabanza. Pero no de Marcos Witt, por favor, o de los artistas cristianos, sino una alabanza genuina. Y te la pones a escuchar ahí, y te la pones a alabar a Dios ahí en tu corazón. Qué hermoso. Que aprendamos una oración así, hermanos. Porque oración a veces es sinónimo de pedir, que me dé. No, oración es también bendecirle, alabarle, honrarle, postrarnos y decir, Señor, yo aquí estoy rendido a ti. Como decía Moisés, Señor, si tú no has de ir conmigo, no quiero ir. Que tu presencia vaya conmigo y entonces iré. Ahora lo segundo, vamos a Mateo 6, verso 10. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El primer punto es Dios, exaltarlo. ¿Estamos? Después, su obra. Venga tu reino. Lo que vemos como segundo punto, en el segundo momento, en el modelo del Padre Nuestro, es que se establezca su reino aquí en la tierra. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué significa esto? Cuando Cristo vino a esta tierra, las primeras palabras que dijo, después de 400 años de silencio, fueron estas: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Eso lo dice en Marcos 1, 14 y 15. Ok. En otras palabras, en nuestra oración también debemos considerar el orar para que el reino de Dios se establezca en los hogares, en la tierra. Y aquí es donde vas a pedir por la gente, por tu prójimo, por tu familiar que no conoce a Dios, por aquella alma que a lo mejor has estado invitando y que deseas que venga al conocimiento de Cristo.
Aquí es donde tú, ya exaltaste a Dios por lo que Él es y ya te rendiste a Él. Bueno, ahora no siguen tus necesidades, siguen las necesidades de las demás personas. Del vecino, del familiar, de fulano, de perengano, y te pones a pedir por otros para que el reino de Dios, ¿qué? Se establezca aquí en la tierra. Venga tu reino, Señor. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo se hace, así también aquí en la tierra. Y mi vecino, Señor, que no quiere nada de ti, ya le prediqué y está renuente, Señor, convéncelo tú. Te pones a interceder. Fíjate, qué oración tan distinta, hermanos. Por eso el Señor Jesucristo, sus oraciones eran poderosas, hermanos. Ahora vámonos al tercer punto. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Aquí en el tercer punto entonces ya vienen mis necesidades. Pero ¿verdad que primero es Dios y después mi prójimo? Así nos los ha enseñado la Escritura. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esos son los dos mandamientos principales. Dios y tu prójimo. ¿Y tú dónde quedas? Al final. Dios, tu prójimo y tú. Así está establecido el modelo del Padre nuestro. Dios, tu prójimo, a través del establecimiento del reino de Dios, y después tu necesidad. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dánoslo hoy. En otras palabras, cuando tú estás orando, entonces aquí sí ya entra el orar por tus necesidades materiales. Ahí sí es válido que si en algún momento, pues no sé, te quieren correr del trabajo, ay Señor, guarda mi trabajo, que no me corran, ¿no? O que te pagan muy poquito, ay Señor, que me aumenten el sueldo. Es lícito, hermanos, es tu necesidad. Señor, mira, no me alcanzó esta semana para cubrir mis necesidades, hay que pagar teléfono, luz, agua, colegiaturas, etcétera. Señor, mándame recursos, es lícito. Lo que no es lícito es estar pidiendo solamente por cuestiones materiales siempre, ¿sí me entienden? Porque entonces, ¿dónde está el orar por la necesidad de mi prójimo? ¿Dónde está el orar y exaltar las misericordias de nuestro Dios? Entonces, todo tiene su orden. Ok, después de la provisión o de la petición por nuestras necesidades materiales, dice el verso 12, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación. En otras palabras, ya se refiere todo esto a una provisión espiritual. O sea, sí es cierto, ya pediste por tu necesidad material, pero también ahora pide por tu necesidad, ¿qué? Espiritual. Espiritual. Que no, dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La palabra mal, ahí se debió haber traducido como maligno. Líbranos del maligno. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y así está, miren, establecido. Esas 4 fases de una oración que el Señor Jesucristo nos enseñó. Hay un quinto elemento, hermanos. En Filipenses 4, verso 6, aquí lo dice más explícitamente. Efesios 4, 6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y con acción de gracias. Lo adicional que pone el apóstol Pablo son las acciones de gracias. En otras palabras, cuando, por ejemplo, viene a tu vida una adversidad y tú te metes a orar por esa adversidad y Dios te contesta, ¿sabes qué tienes que hacer? Darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios. A veces nuestra oración puede solamente dedicarse justamente a eso. Todo el tiempo que estemos ahí de rodillas puede ser una acción de gracias y solamente. Y a veces, mira, la gente llora y llora y llora y dice, Señor, gracias, gracias, porque extendiste tu mano, porque no lo merecía, porque tuviste cuidado de mí. Y fíjate cuál es el resultado. Filipenses capítulo 4, verso 7. Dice, y la paz de Dios, cuando estás metido con Dios así de esa manera, ¿qué viene? La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Vas a descansar. Comúnmente, hermanos, cuando nos levantamos de una oración, dime si no es cierto, como que te levantas ligero, como que dejaste todos tus
Todas tus cargas, tus pendientes, tus peticiones, no estás afanado ya, sino que te levantas ligerito, porque has descansado en Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos. A veces sí es cierto, hermanos, mira, te buscas en la bolsa y no hay ni un peso partido por la mitad. Y cierto, no es lo más angustioso. Y dices, Dios, ¿y mañana qué vamos a comer? Pues obviamente digo, el hombre que sabe trabajar y que trabaja, pero que no alcanzó, porque ya todo está muy caro, no alcanzó. Está en angustia, llega con Dios y dice, Señor, yo sé que tu palabra dice, no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, Señor. Manda la provisión mañana. Y entonces esa angustia se esfuma. Y ahora en su lugar Dios le da paz. Y ahí está el vecino que no conoce a Dios tronándose los dedos. Vecino, es que ya subió la gasolina, y es que el petróleo, y es que el dólar, y es que ya vale más la leche, el azúcar. Y la gente que conoce a Dios, mira, está tranquila, porque no va a faltar sustento. Porque sabe que si es necesario, Dios incluso mandaría un cuervo con la carne para alimentarnos. Y esa es una confianza. Y entonces la bendita paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que la gente cuando está en esta paz dice, oye, ¿por qué tú no estás preocupado? Preocúpate, mira la situación económica, cómo está de cabeza. Yo dependo de Dios, no dependo de las circunstancias de aquí. De tal manera, hermanos, que la oración hace que descansemos en Dios. Tienes que aprender a descansar en Dios. Y una de las cosas que vemos repetida a lo largo de las Escrituras son las acciones de gracia. 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 16, anótalo. 1 Timoteo 2, del 1 al 4. Y el Salmo 103, del verso 1 al verso 5. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. O sea, una acción de gracias intensa, hermanos. Dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Agradece. Y por cierto, hermanos, ese agradecerle no solamente es lo bueno, también hay que agradecer que los problemas. Hay gente que agradece lo bueno, la abundancia, cuando te va bien, pero ya no cuando la carestía, el problema o la tempestad. No, también agradécele. Vino la enfermedad, Señor, gracias. Vino la carestía, Señor, gracias, porque algo me quieres enseñar. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Para finalizar, hermanos, este tema, este estudio, algunas consideraciones finales. Número 1, quiero decirte que la oración es variada. No siempre seguirás el mismo patrón o molde. Habrá ocasiones en que tu oración a Dios consuma todo tu tiempo, tu adoración, a Dios consuma todo tu tiempo. Otras ocasiones puede ser que tu acción de gracias consuma todo tu tiempo. Pero nadie vaya a decir, es que ya el hermano dijo que son 5 etapas. Y entonces, 5 minutos para exaltar a Dios, otros 10 minutos para orar por mi prójimo, otros 15 minutos para orar por mis necesidades materiales y otros 20 minutos para orar por la provisión espiritual. Entonces ya lo tienes así como bien medidito, ¿no? Y estás con tu reloj. Ya son los 5 minutos, no, me faltan 10 segundos. Señor, ¿qué más te sigo diciendo? Eres grande, Señor. Eres excelso, Señor. Ya, pasamos al segundo punto. Señor, también te pido, no, hermanos. La oración no puede ser mecánica. ¿Estamos? Tiene que ser fluida. Y si un día, ese día amaneciste y tienes en tu corazón un profundo agradecimiento hacia Dios, agradécele. Lo único que sí debes de tener cuidado es solamente dedicarte a ti, a pedir por ti, por ti, por ti. Cuando te dedicas a eso, ya tu oración ya es rutinaria. Pero cuando te dedicas a exaltarlo a Él, a darle acciones de gracia, a orar por tu prójimo, no te preocupes, ahí vas bien. Deja que el Espíritu Santo sea el que guíe tu oración. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En ocasiones tu corazón sentirá una gran carga por los perdidos y el Espíritu Santo te llevará a interceder por la gente, tus vecinos, tu colonia, tu ciudad, tu estado, tu país, el mundo entero. Deja que fluya esa carga en tu corazón. O en ocasiones, no sé si te ha pasado, estás dormido y a las 3 de la mañana, ¡pum!, así, ¡pum!, abre los ojos y ya se te fue el sueño. Pero viene a tu mente, fulano, perengana, es Dios el que está poniendo, ponte a orar. Y te paras a orar. Es el Espíritu, hermanos.
Por eso dale libertad al Espíritu cuando viene a tu vida y estás orando ahí de rodillas y estás llorándole a Dios. No digas, ay, ya me estoy fanatizando mucho. No, deja que el Espíritu Santo ahí esté contigo y te esté llevando al Calvario, te esté llevando allá a los mismos cielos. Bendito Espíritu Santo, hermanos, que nos ayuda en nuestra debilidad. Una de las cosas que observarás es que la oración irá moldeando tu vida, tu carácter, tu forma de ser y de ver las cosas. O sea, lo que no puede pasar es que una persona esté de rodillas 2 horas y se levante y sea el mismo. Eso no puede pasar nunca. Si está de rodillas 2 horas y se levanta y es la misma persona, solamente fue ¿cómo se puede decir eso? Un sacrificio. La oración te cambia, te transforma. Eres diferente. Y mientras más estás con Dios, más diferente te transforma Dios. ¿Sí se entiende? Te hace apacible, dócil, manso. Los frutos del Espíritu. ¿Con qué frecuencia orar? No vamos a poner nosotros una regla o un horario, pero sí, por ejemplo, vemos el parámetro que Cristo dejó en Getsemaní. Mateo 26, verso 36. Mateo 26, verso 36. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo? ¿Cuánto tiempo? 1 hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez, ¿se entiende? A la siguiente hora. Y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo, y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad, etcétera, etcétera. O sea, por lo menos si vemos un parámetro en Getsemaní, hermanos. 5 minutos ni los buenos días, hermano. 15 minutos, pues apenas, ¿no? Media hora, hermanos, al día. ¿Creen que un cristiano pueda vivir con una media hora de oración? Martín Lutero, el reformador del siglo XVI, él tenía un dicho. Él decía, tengo tantas cosas que hacer el día de hoy, que si no oro por lo menos 2 horas en la mañana, no podré terminar todos mis pendientes. La mentalidad el día de hoy sería diferente. Tengo tanto que hacer que si le dedico tiempo a la oración no voy a acabar. Así que mejor no oro. No, hermanos. Por eso Dios ocupaba a aquellos hombres de oración. Y si tú quieres que Dios te ocupe a ti para levantar su nombre en esta tierra, tienes que ser un hombre o una mujer de oración. Ok, pues de esta manera concluimos y creo que nos llevamos un arma poderosa el día de hoy. La oración es un arma poderosa. El Señor Jesucristo, su vida fue una vida de oración. Él nos enseñó a orar. Él nos dijo cómo hacer oración eficaz, una oración que llegue a los cielos. Y el día de hoy se te ha explicado lo que significa la oración, los momentos o las etapas de una oración personal. ¿Para qué? No para que tengas un conocimiento mental, sino para que lo bajes y lo experimentes en tu vida. Que ahorita o en la noche vayas y cierres la puerta de tu recámara y te pongas ahí de rodillas y te pongas a orar. Alguien dirá, hermano, me tengo que postrar, puedo estar sentado con los ojos abiertos, los ojos cerrados, ¿cuál debe de ser mi postura? Mira, lo que Dios ve es el corazón, ¿estás de acuerdo? Porque la gente puede estar de rodillas y estar pensando en el fútbol. Lo que Dios ve es el corazón. Que sí es cierto, ¿importa? Claro que sí. Por lo menos una actitud de reverencia ante nuestro Dios. Y puede ser de rodillas, puede ser sentado, puede ser en el lugar que estés. Hay un hombre que está en la cama de hospital debatiéndose entre la vida y la muerte. ¿Acaso no podrá orar? Claro que sí. Es que se tiene que hincar. No, es que no es la forma, no es la posición, es el corazón lo que Dios ve.
Y si hay un corazón ardiente y deseoso de ver la presencia de Dios, la persona en una camilla de hospital puede estar acostada y puede estar recibiendo la bendición de Dios. El hombre que estaba en la cruz, imagínate crucificado ahí, y le oró a Cristo: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y Jesús dijo: hoy mismo estarás conmigo. En las condiciones más adversas, hermanos, ahí encontramos a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Para que no hagamos también a veces un ritual. Solamente en la religión acostumbran: a ver, aquí está el altar, pasen y póstrense todo el mundo y aquí vénganse a orar. Yo te digo, ahí en tu lugar, ponte a orar, porque Dios está ahí, Dios te ve. Vas en la calle, en el transporte, la gente va escuchando su música, ¿verdad? Ahí, que fastidia esa música, no sé, de alcoholismo, de inmoralidad. Tú vas orando en tu corazón, tú vas pidiéndole a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Hoy aprendemos esto, hermanos, aprendimos esto. Así que vamos a hacer una oración y vamos a terminar la enseñanza de esta mañana. Pongámonos de pie, hermanos. El Señor Jesucristo nos dejó un arma poderosa, y si la oración tú le añades fe, y a la oración tú le añades Biblia, y a la oración le añades dependencia, no hombre, hermanos, esto revoluciona toda tu vida. Así que esta es una arma poderosísima que Dios ha dejado en tus manos y que a veces la gente no la está aprovechando. Padre, hoy te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Sin lugar a dudas, la vida de oración de nuestro Señor nos redarguye, Señor, y queremos imitarte. Levántate en medio de nosotros, hombres y mujeres de oración. Hombres y mujeres de oración, Señor. Que no vea nada más, algo más importante que el hecho de estar contigo, Señor. Que también nuestra frase y nuestra vivencia sea la vivencia del profeta Elías: vive Jehová en cuya presencia estoy. En todo momento, Señor. Aún en el trabajo, estar pensando en ti. Estar orando en nuestro corazón. Pero dedicarte tiempo en la mañana, en la noche. Y gracias por tu palabra, Señor. Ponla en el corazón, en el nombre de Jesús. Amén, Padre.